¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo pasas en tu celular? ¿Cuántos videos ves? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás gastando tu tiempo? No usándolo de una forma correcta. La Iglesia Adventista hizo un pequeño estudio donde se dieron cuenta cuántas personas estaban teniendo una comunión con Dios. De las, 3 de cada 10 familias tienen su culto familiar. Y de las personas que son solteras, 4 de cada 10 tienen su comunión con Dios. Es por eso que esta lección de vuelta al altar tiene como propósito y como objetivo que tú y yo podamos tener un altar para adorar a nuestro Dios. Bienvenido, este es Inverso Podcast y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Joel, Jonah, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Igual. Aquí, encantado de estar con ustedes. Gracias. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración? Vamos a orar. Los invitamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos comenzando esta primera lección del trimestre y queremos hacerlo sabiendo que tú vas a estar con nosotros y con las personas que nos están mirando y escuchando. Guíanos, Señor, en tu estudio y permite que podamos compartir lo que tú nos has dejado en tu palabra para que más personas puedan conocerte. Dirige nuestro estudio, Señor, y acompáñanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jonah, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas cuando escuchas la frase, muy coloquial, ¿verdad? Me enamoré de la persona equivocada. Híjola, pues creo que cuántos nos ha pasado, ¿no? Tal vez algunos que estén ahorita en la juventud o unos que ya pasamos tal vez esa etapa, pero el clásico enamoramiento de secundaria, preparatoria, cuando te equivocas o completamente y te enamoras de la persona que no era la indicada tal vez, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo poco a poco qué pasa cuando alguna persona se enamora por completo y se pierde, ¿no? Entonces es lo que se me viene a la mente. Totalmente. Joel, misma pregunta. Pues yo creo que es un dolor que nos marca en la etapa ahí de la prepa, secundaria, tal vez, cuando uno regalaba chocolates, flores, hizo el drama de su vida, tal vez en esa relación, Sí. Y termina, y a las semanas, tal vez hasta la muchacha o el muchacho lo ves con alguien más, y a uno le duele, te marca y eso hasta hace una pauta para elegir a tu siguiente pareja, novia o tomar una decisión más sabia, ¿no? Pero sin duda es una... O la pérdida de la fe en el amor, ¿no? Es Como algo ya que dejas te de creer marca, por pues completo, sí, exacto. Y hay gente que sí cae en eso. Totalmente. Viene a mi mente también algunas desilusiones en el amor y ustedes también pueden platicarnos, amigos que nos escuchan, qué se siente, qué sintieron, ¿no? Creo que como ustedes lo expresan, ¿no? Es una desilusión. A veces no estamos listos para tomar, esas decisiones, aún así las tomamos y cuando caemos, en esta desilusión, sufrimos bastante, sufrimos mucho. Entonces, es básicamente, o creo que no nos imaginamos, pero algo parecido pudo haber pasado con Adán y Eva, ¿no? Correcto. Cómo el tener una relación cara a cara con Dios, como bien lo sabemos, ser creados por Dios, estar en un huerto perfecto, estar en armonía con Él y tal vez creer, enamorarse, ceder ante pues la persona equivocada, ¿no? Pues ¿Qué piensas? desde mi punto de vista, o sea, Dios era una relación perfecta con el hombre y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero o sea, no nada más el ser humano cae en pecado, sino como bien la lección enfatiza, se corta esa relación, terminaron pues. Ahora Adán y Eva tienen su rumbo y ese distanciamiento de el ser que los creó, que los ama por completo, ya no existe. Así es. Y me gusta una frasecita que viene aquí en la lección, donde dice que Satanás es experto en lograr que las personas se enamoren y rompan esa relación con él, ¿no? Rompan cualquier relación con Dios. Y viene un texto, ¿no? En Génesis 3, del 1 al 15. Y este es el texto base de toda esta lección que estudiaremos durante esta semana, que lleva como el título, Se rompe una relación. El título de nuestra lección del trimestre es De vuelta al altar y nuestra lección 1
lleva como título Se rompe una relación. Y al introducirnos un poquito en esto, pues llegamos a la parte del texto de esta semana, que es Génesis 3, del 1 al 15. ¿Qué podemos ver en este pasaje, muchachos? ¿Qué versículo nos llama mucho la atención en este pasaje? Bueno, pues este pasaje es muy conocido. Muchas personas se lo pueden imaginar de diferentes maneras, preguntar qué fruto era, ¿no? Pero nos describe básicamente la caída, cómo el hombre pudo caer ante la tentación y nos describe cómo, a pesar de que era una relación perfecta, era una relación en libertad. Y eso es lo que yo pienso que debemos recordar siempre como jóvenes, como jóvenes adultos también, que para que sea un amor verdadero debe de haber libertad. Y Dios tenía un amor verdadero con ellos, nos da y nos dio la libertad de elegir estar con Él. En este capítulo, del 1 al 15, en los versículos, nos describe esta parte de la caída. No sé cuál haya sido su versículo favorito o lo que les llamó la atención de estos 15 versículos. Joel. Pues en sí la historia en general es interesante, que en 15 versículos se resume la caída del hombre. Sin embargo, yo me ponía a pensar cuando estudiaba estos 15 versículos, o sea, como realmente cuánto fue el tiempo que a lo mejor la serpiente ya andaba mirando por allí, que ya sabía a qué horas tal vez Eva se iba a caminar sola y Adán, no sé, andaba en otros asuntos. Me pongo a imaginar, ¿no? Y yo creo que para mí el texto más interesante es cuando la serpiente le dice que si comen del fruto no moriréis. Cuando Dios les había dicho, moriréis. Exacto. Para mí eso es clave, interesante y muy importante. Jonah, el tuyo. Los versículos que me llamaron más la atención, tal vez esa parte también muy interesante, ¿no? Cómo el engaño, cómo presentó astutamente esas frases, las preguntas, ¿no? Uh-huh. Pero a mí la parte que me llamó la atención fue una vez que se cometió el pecado, que se separaron y que ya nadie tenía la culpa, ¿no? Todos echaron la culpa a alguien más. Y me llama la atención el versículo 9, por ejemplo, que dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? O sea, obviamente Dios sabía dónde estaban. Sí. Pero a veces queremos sacarle la vuelta, ¿no? a nuestras decisiones, una vez que ya pasaron, ¿no? Nos llega, digamos, ese sentimiento del día después que cometiste algo equivocado. Y dice, observen la respuesta, ¿no? de Adán, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Ni siquiera está diciendo la verdad, aun cuando ya ocurrió, o sea, está diciendo porque estaba desnudo. No, o sea, debía haber dicho, es que tuve miedo porque hice lo que no debía haber hecho. Y luego Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Segunda oportunidad para, pues, decir la verdad. ¿Sabes qué, Señor? Sí, me equivoqué. Caí y lo siento, ¿no? Tú eres mi mejor amigo, eres mi creador. Sin embargo, responde de otra manera, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio el árbol y yo comí. Como que, pues, ¿y yo qué iba a hacer si tú me la diste? De nuevo, ¿no? Y entonces el Señor ahora va con la mujer y le dice, entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí tiene su primera oportunidad de decir de nuevo, perdón, Señor, me equivoqué. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y bueno, ya de ahí viene la siguiente parte, ¿no? Donde responde las consecuencias y etcétera. También vamos a fundar más adelante, tal vez en los últimos 2 versículos, pero esos fueron los puntos que me llamaron la atención. La dificultad para el hombre de aceptar que se equivocó. Tenemos un orgullo, un egoísmo intrínseco en nosotros, que le queremos sacar la vuelta a las decisiones difíciles, cuando Dios está aquí esperándonos para que vengas a mí y yo estoy aquí para confortarte. Tengo un plan de salvación para ti que tal vez tú no conoces. Y eso que usted comenta, yo creo que está en el ser humano desde que nace, porque yo creo que los que nos están mirando lo pueden confirmar, porque los niños a veces cuando patean la pelota ya quebraron la ventana, y ¿quién le enseñó al niño a decir, échale la culpa al otro? Pues nadie. Pero solitos por naturaleza, fue él, fue su culpa. Y creo que eso fue lo que sucedió igual
tal vez en la naturaleza de Adán culpa, Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Y nosotros también podemos caer en ese error, siempre en culpar. Y lo peor del caso es que a veces culpamos, y vamos a profundizar en eso, que a veces vamos a culpar que no tenemos tiempo, vamos a culpar a nuestro trabajo, cuando mayormente las decisiones están sobre nuestro control. Totalmente de acuerdo con ustedes y con lo que mencionaba Jonah. Gracias por sus aportaciones. A mí en lo particular me llama la atención el primer versículo. La pregunta de Satanás, ¿no? Cómo Satanás no se presenta como ese ser malo, destructor, asesino, mentiroso, no, o sea, él se presenta como algo totalmente diferente, ¿no? Para los que tenemos el contexto, hoy si tú y yo miramos una serpiente, pues corremos, huimos, son feas, nos dan miedo, ¿verdad? Pero la realidad es que las serpientes en ese momento eran hermosas, tenían alas. Entonces, ¿cómo se presenta, no? Con algo hermoso y con la pregunta, ¿no? Tratando de captar la atención de Eva para engañarla, ¿no? Y fue la pregunta, con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Entonces, ahorita vamos a profundizar, como ustedes lo dicen, en las preguntas y en algunos puntos que hemos mencionado, pero a mí este versículo me hace pensar a mí cómo se va a presentar también Dios. Porque en ese punto no es como que esto es lo bueno, esto es lo malo, sino que la serpiente les dice esto es lo bueno, pero también está esta otra opción que es mejor. Eso fue como que les da una segunda alternativa sin ellos tener el conocimiento de lo que es bueno o malo. Ahora nosotros lo tenemos y pues decimos, ay, pues Eva, qué tonta o así, ¿no? Pero sí, decimos inocente palomita y aún así nosotros ya caemos, aunque tenemos el contexto, ¿no? Pero sí, es interesante. Totalmente. Entonces estamos pasando a la parte de interioriza, ¿no? Donde estamos viendo lo que es el versículo en sí y poniendo un contexto, a la gente que nos observa. Podemos ver cómo después de Dios crear el Edén, ese huerto perfecto, sin ningún tipo de maldad, de pecado, nada, pues creó las plantas, creó los animales, creó a Adán. Adán empieza entonces a estar y se da cuenta Dios y Adán también, pues, que algo falta, ¿no? Y fue cuando entonces aparece Eva en la escena y Dios crea a Eva, ¿no? Y entonces a mí me encanta esa parte, ¿no? Esa convivencia de Adán, Eva y Dios. Y entonces aparece, como habíamos dicho, el primer versículo del capítulo 3, donde entra la serpiente. Y profundizando un poquito, ¿no? En esto que mencionaba hace un momento del primer versículo, cómo se camuflajea Satanás, ¿no? Cómo se presenta delante de él y afirma, pues, ahora sí que maquilla una mentira diciendo, no van a morir. Como decía hace un momento Joel, ¿no? No van a morir, solo que el día que ustedes coman de esto van a ser como dioses, ¿no? Y entonces empieza ya una conversación de Eva con la serpiente, ¿no? Sí, yo pensaría que este es un punto importante, ¿no? Para todos los jóvenes y todos nosotros que estamos envueltos en este mundo, tenemos que formar parte de él, de la cultura en la que estemos, del lugar en el que estemos. Pero siempre mantener en mente que nuestra relación con Dios es primordial y es lo mejor que tenemos en nuestra vida. Lo más importante debe ser nuestra relación con Dios, porque de ahí se derivan todas las cosas, ¿no? Y entonces nos dice aquí, por ejemplo, en el segundo párrafo de Interioriza, que dice en Génesis 3, se interrumpe la historia de amor entre Dios y la primera pareja del planeta. Pero vamos a ver la pregunta diabólicamente brillante de Satanás, que dice, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín, ¿no? Entonces, si Eva hubiera estado bien atenta a decir, oye, ¿por qué estás diciendo eso? Estás cambiando lo que Dios dijo, estás cambiando el carácter de Dios o estás insinuando algo. Esta fue la primera señal que tuvo Eva. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Algo aquí no me cuadra, no es mi escena, aquí no es mi lugar, mejor yo me voy, ¿verdad? Entonces, eso a mí me llamó la atención porque ¿cuántas veces les pasa a los jóvenes que tal vez estés en una situación que dices, no, yo sí puedo ir, o sea, puedo hablar con estas personas, puedo estar en este lugar que tal vez no debería estar, pero ¿qué pasa? Cuando tienes ese sentimiento de que te das cuenta de que, hey, están haciendo algo que no va, o estamos haciendo algo, o me están involucrando en algo que está mal. Esa primera instancia donde tú sientes que no deberías estar ahí,
es el momento para correr. Es el momento para pedir el Uber, vámonos, ya me voy de aquí. Es el momento para decir, se acabó. ¿Por qué? Porque si nos quedamos y continuamos a sabiendas de que algo no me está cuadrando, es al mismo tiempo, yo pienso, no sé qué piensen ustedes, pero es al mismo tiempo como ese egoísmo de decir, es que otros se deberían de ir porque no están tan firmes, o yo las puedo, yo voy a poder superar esta tentación, y te ahondas en algo que piensas que puedes controlar, llámese lo que quieras ponerle, cualquier tipo de tentación o adicción o lo que sea, y llega un punto en el que se desencadena y no lo pudiste controlar, ¿no? Que fue lo que pasó con las siguientes preguntas. Totalmente, totalmente. Y mencionando un poquito lo que dices y de la parte interioriza esta lección, me gusta la parte donde al final, después de explicar un poquito lo que tú mencionas, dice que la serpiente y Satanás en sí trata de infundir en un cierto, digamos, oye, es como si la serpiente le dijera a Eva, te está ocultando algo, Dios. O sea, yo te estoy ofreciendo algo mejor. Te estoy queriendo dar algo que Dios no te quiere dar, pero yo sí te lo quiero dar. Entonces, el momento en el que, como tú lo decías, no me fui, empecé a indagar, empecé a saber, oye, esto está mejor, esto me llama la atención. Se me viene a la mente, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Que siempre pasa no pasa nada. Vas a algunos hoteles, ¿no? Y te dicen los de los tiempos compartidos, ¿no? Sí. Desde que te invitan, no, que un desayuno gratis y que te dicen que te sientes ahí y vas a pasar, no, es que es gratis y desayuno, y ahí te quedas, o sea, no, es como que ya, o sea, no pierdes tu tiempo, ¿no? Y vas y haces lo que tengas que, a lo que viniste de vacacionar, ¿no? Entonces, siempre nos creemos más a veces que podemos controlar situaciones que a veces no. Satanás, obviamente, imagínate, si se trajo un tercio de los ángeles del cielo, ¿crees que tú vas a poder negociarle? ¿Crees que vas a poder ser más astuto, ¿no? Que dice que era la más astuta, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que Eva era consciente de que Dios los miraba, que Dios los observaba y que convivía con ellos. Y aún así, pues se dio la libertad de darse su rato, separarse de Adán. Y cuando ella vio algo diferente, un animal, hablaba. Y pues Eva no dijo, pues como yo, tal vez nos hubiéramos espantado, me voy. Pero Eva siguió y ahí sucedía lo que pasaba, nos comenta se desencadenó la cosa y sabemos cuál es la conclusión, ¿no? Sí, pero hecho, nos pasa a nosotros también. Sí, totalmente. Y la sección es sin consultar a Dios. Entonces, como dices, ¿no? Encontró algo que era completamente ajeno a lo que había visto y no dijo, voy a consultar a mi creador, Exacto. voy a consultar a mi mejor amigo, a ver si esta decisión que voy a tomar es la correcta. Sí, me gustó esa manera. Sí, totalmente. A mí me llama mucho la atención un parrafito que viene aquí en la lección que me gustaría que indaguemos un poquito en este comentario. Dice, Satanás engañó a Eva haciéndole creer que había encontrado algo mejor. Pero, vamos a pasar ahora, estamos hablando mucho de Eva y Adán. Sí. Dice, pero Adán comió del fruto con el pleno conocimiento de que estaba haciendo mal. El problema, y yo me voy a ir un poquito antes de lo que comenta Pastor, ¿dónde estaba? ¿Por qué Eva estaba sola? Si Adán tenía que estar con ella, ¿no? Ahora, Adán era un ser perfecto. No creo que en su perfección de oído haya escuchado que Eva con quién está hablando. Y en cuanto él notó eso, corriendo, a ver qué está pasando, ¿no? Y tal vez sería otra historia, la de Génesis 3, ¿no? Pero, ¿dónde estaba Adán antes de eso y qué hizo él después, ¿no? Pero es muy interesante de ver que aquí la culpa no es ni de Eva ni de Adán, es una culpa humana, mutua de los dos, ¿no? Sí, y no sé en qué punto, o sea, como dices, a veces es difícil en el Génesis saber cuándo ocurrió cada escena. Los tiempos. Porque en el versículo 6, o sea, sí dice, ¿no? Dice, y tomó entonces uno de sus frutos, que también no hemos hablado del fruto, ¿no? Pero era un fruto sumamente atractivo, ¿no? Sí. Y dice, y lo comió y le dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. La pregunta es qué tanto, ¿en qué momento llegó Adán? En la primera pregunta, en la segunda pregunta, eso es lo que no tenemos una respuesta tal vez tan concreta, pero sí, ¿qué estaba haciendo? O sea, ¿por qué no dijo, hey, vámonos, no? Y viene la parte esta, ¿no? ¿Por qué Adán come, no? Y la lección habla un poquito acerca de, miró que Eva había comido, Adán amaba a Eva, sabía que Eva iba a morir, no puedo quedarme yo solo. Y a veces, volviendo a la parte de la introducción, cuando nos enamoramos de la persona equivocada,
¿Qué no hace uno por amor? Sí. Hasta el ridículo hace, Sí. de paso, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Entonces, cerrando esta parte, muchachos, y llegando a la parte donde lo que mencionaba mucho Jonathan, y me quedo con eso, sin consultar a Dios en ninguna parte del momento. Exactamente. Yo pienso, nada más para recalcar mucho en eso, chicos, o sea, consultar a Dios para nuestras decisiones. Como dices, tal vez Adán se quedó en shock de, oye, hiciste lo que no debimos de hacer. Dios nos dijo que morirías. ¿Cuándo vas a morir? ¿Ahorita? ¿Después? No sabían qué iba a pasar. Exacto. Sin embargo, él, antes de tomar la decisión de él también comer, no consultó a Dios. Qué diferente tal vez hubiera sido, ¿no? Si hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a consultar a Dios. Y de nuevo, es nuestro egoísmo de pensar que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Exacto. Más adelante vemos ejemplos, ¿no? También con otros personajes que quieren resolverle el problema a Dios. A veces nosotros queremos decir, es que, Señor, quiero lograr esto. Y te voy a dar una ayudadita y voy a hacer algo que tal vez te salga un poquito, pero es una ayudadita, ¿no? Por a veces ese sentimiento, ese egoísmo de decir, le voy a dar una ayudadita a Dios para resolver este problema. No, consultemos primero a Dios, consultemos nuestros planes, nuestras decisiones, obviamente las más grandes también, pero pequeñas también. Consultar con Dios antes de tomar decisiones. Totalmente. Les hago una preguntita rápido, a ver qué piensan. ¿Por qué no detuvo Dios el engaño de Satanás y de Satanás con Eva? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque hablábamos de la libertad, libre albedrío, como siempre lo interpretamos, pero él no puede interferir en una decisión porque él ya había dado qué tenían que hacer, ya había dado la instrucción y ya está en ellos si obedecer o no. Yo así lo veo. Yo creo que es por amor. O sea, el entender que Dios es amor es un concepto que a veces es difícil para todos los seres humanos. Entender Dios es amor. Entonces, aunque parezca duro, parezca difícil, un verdadero amor solo existe en la libertad. No puedes, como decíamos, ¿no? El enamoramiento. O sea, por más que quieras enamorar a alguien a fuerzas, no se puede. Por más que quieras que alguien te quiera, tiene que ser libre para que sea un amor verdadero. Si no, es opresión, es diferente. Entonces Sí. Dios es un amor verdadero, es un amor puro que nos da esa libertad. Nos da la libertad de elegirlo a Él como nuestro Salvador y como nuestro protector. Totalmente de acuerdo con ustedes. Vamos a pasar a la parte de interpreta. Y esta parte me llama mucho la atención porque habla de ciertas cosas importantes, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la relación que había entre Dios y Adán y cómo a causa de esta desobediencia esa relación se rompe, ¿no? ¿Qué podemos opinar de esto, muchachos? ¿Qué podemos rescatar de la parte de interpreta? La parte que me gustó a mí es como a la mitad, un poquito abajo, que habla acerca de las relaciones saludables. Es sumamente importante mantener, o bueno, nos da un ejemplo de lección, o sea, cómo el estar en un círculo social, en tus amigos cercanos, que una relación saludable te protege, te da mejores consejos, te da mejores maneras de ver las situaciones. Nos dice aquí, reduce el estrés, disminuye la depresión, eleva tu autoestima. O sea, si tienes un amigo que te dice, hey, no, o sea, tú sigue adelante con lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, o al contrario, ¿no? También si estás haciendo algo mal, que te lo diga. Eso es una verdadera relación saludable de amor verdadero, ¿no? Yo lo veo de la siguiente forma con la lectura de ese día. A medida en que tú estás relacionado con Dios, es en la medida en la que tú estás protegido. Totalmente. Y me gusta aquí lo que dice la lección. Un amor que no permite que las personas elijan algo que vaya en contra de él no es amor en absoluto. Exacto. Adán y Eva eran libres de elegir, pero no solo estaban seguros en la medida en que permanecían cerca de aquel que más los amaba. Si nosotros queremos estar seguros, debemos estar cerca de Dios. Exactamente. Solamente es la única forma en la que nosotros podemos estar seguros. Adán y Eva estaban seguros mientras estaban bajo el amor de Dios, bajo, pues, digámoslo así, bajo las cosas que Dios les había dicho en las que obedecieran, ¿no? Sí, y Solamente de esa forma estaban seguros y les iba a ir bien. Exactamente, y tenían sus labores, tenían su trabajo, ¿no? Tenían un entorno de contexto completo. Dice aquí,
nunca debemos olvidar que la calidad de nuestra relación con Dios es nuestra única protección contra Satanás, como lo comentabas. Y viene entonces, justo con lo que acabas de decir, Jonah, viene la pregunta, ¿de qué manera tu relación con Dios, y tú que nos ves también, te ha protegido de las tentaciones de Satanás? ¿Cómo mi relación con Dios me protege de las tentaciones? Pues obviamente, como lo habíamos comentado, o sea, nuestra relación implica tiempo. Había comentamos, o sea, para que haya una relación, tiene que haber comunicación y tiene que haber tiempo. El estudio de su palabra, el pasar tiempo en oración con Dios, aunque sea poquito, pero que sea un espacio que tengamos, y mantener nuestro día a día con una rutina saludable. ¿Y qué te lleva a esa rutina saludable? Las actividades que tengas que hacer en la iglesia, con tus clubes, con tus amigos. Si ellos te invitan a cosas que sean saludables, te mantiene con una mente sana, ¿no? Una mente desocupada siempre puede llevar a cosas malas. Sí, y una mente sana, un cuerpo sano, relaciones interpersonales sanas y todo marcha mejor, ¿no? Te desempeñas mejor en la escuela, te va bien con tus amigos, te va bien en tu trabajo, te va bien en tu partido de fútbol. ¿Por qué? Porque uno se mantiene bajo esos parámetros, ¿no? De estar bien con Dios, en conexión con Él. Totalmente. Y yo creo que también debemos de, siempre les digo a los chicos con los que yo les doy la clase, que no se deben de desanimar. Nosotros somos seres humanos que estamos envueltos en un mundo difícil y no pasa nada si a veces hay altibajos en tu constancia. O sea, lo importante es que tú constantemente vuelvas a Dios. No necesariamente tienes que hacer tu estudio siempre a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. O sea, puedes tener una relación con Dios que sea tuya. Hazla tuya y con eso va a ser suficiente para Dios. Dios no te pide que seas de una manera en particular. Te pide solamente tu corazón, tiempo, tu entrega y tu tiempo. Claro. Totalmente, totalmente. Y viene a mí, no sé si han escuchado una historia muy, muy peculiar que a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? De un niño, ¿no? Cuando le pregunta, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y entonces el papá le dice, hijo, ven, vamos al patio. Entonces le dice que vea al cielo. Y le dice, oye, ¿ves aquel avión? Y le dice, sí, papá, pero está muy pequeño, está muy chiquito, casi no lo logro ver, le dice. Ok, súbete al carro, vamos al aeropuerto, le dice. Entonces van al aeropuerto. Entonces, en el aeropuerto el avión está enorme, ¿verdad? Y ahora ves el avión, le dice, sí, papá, pero está muy grande, le dice. Bueno, así es Dios. El tamaño va a depender la distancia en la que yo me encuentre de Él. Así es. Y volviendo a lo que ustedes dicen, mis decisiones y las tentaciones que yo pueda vencer, bueno, van a depender de la distancia. Y la distancia va a depender, como ustedes lo acaban de decir, del tiempo, de mi comunión con Él. Totalmente. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte, donde invita un rayo de esperanza. Todo estaba perdido. Todo se había perdido. La relación se había perdido. ¿Qué seguía después, no? Viene en un estado de degradación del ser humano. Sí. A mí me encanta que cae el problema, o sea, el ser humano cae en pecado, cae el problema, pero inmediatamente Dios da una solución. O sea, no hubo un lapso de tiempo amplio, no pasaron días, años, no sé, para que Dios le diera solución al problema de que en la tierra ya existía el pecado. Fue inmediato. Fue inmediato, y a mí eso me encanta, de que rápidamente el ser humano, Adán y Eva, ya tenían la esperanza de que había cómo remediar el problema, pues. Sí. A mí la parte que me llamó la atención, que tal vez es un paso atrás de lo que estás comentando y que no hemos tocado tal vez, es los actos para tratar de reparar el error, ¿no? Que fue lo que hicieron ahí Adán y Eva. O sea, dijeron, oye, pues estamos desnudos. O sea, se sintieron esa vergüenza, ¿no? Y dijeron, hay que cubrirnos y buscar una solución ellos, ¿no? Y entonces pusieron sus hojas de higuera, ¿no? Que tal vez no era lo más conveniente que manera de cubrirse, pero fue lo que entendieron. Y nos comenta aquí la lección, dice, hasta el día de hoy, todos los seres humanos, toda la historia que ha pasado, coser hojas de higuera, y sigue siendo una de las grandes pasiones de la humanidad. Buscar excusas, ¿no? Buscar, para algunos dice, es la hoja de higuera de la evasión, justificar tus pecados y nunca enfrentarlos. Dice, por otros, es la hoja de higuera de la fuerza de la voluntad. Dicen que simplemente dejarán de hacer aquello que no es bueno. Esa parte de la fuerza de voluntad también me llama la atención. O sea, a veces decimos, no, yo lo voy a hacer solo y voy a arreglar este problema en el que me metí, y no pides ayuda. Obviamente. Que es lo que quisieron hacer ellos. Exactamente, ¿no? O sea, no pides ningún consejo, no pides consejo a alguien en quien confíes,
y ni siquiera buscas a Dios primero. Ellos pudieran haber pedido un consejo a Dios o pedido perdón primeramente. Y también la parte de justificar nuestros pecados, ¿no? De decir, bueno, es que no salió todo tan mal en esto que hice, que sé que estuvo mal, pero bueno. Y buscar esas justificaciones, que esas justificaciones, hablamos al principio acerca de ellos, ¿no? Cómo sacaron la vuelta a todo. Y nosotros nos seguimos echándole más, Sí, más se leña al fuego. justifica o se minimiza el acto y es algo Exactamente. que... Sabemos perfectamente pasa. cuando haces algo mal. Creo Totalmente. que todos sabes que es un pecado estar lo que te desconecta de Dios. Totalmente. Todos sabemos qué es lo que nos puede hacer caer y sabemos cuando lo hicimos mal. Aquí lo importante, y eso es lo que me llamó, lo que quisiera concluir de esta sección, es siempre volver a Dios, porque Dios tiene un plan y que tú ni siquiera te imaginas. Y muchas veces en la Biblia nos vuelve a decir eso. Yo tengo planes que tú no conoces, yo tengo cosas que tú no dimensionas. Y nos pasa, o sea, me ha pasado a mí en la vida que a veces yo digo, Dios, es que yo quería esto por aquí y llega algo mucho mejor, ¿no? Así es. Totalmente, totalmente. Y viene lo que ustedes mencionando, como la parte de la relación es Dios quien nuevamente busca al ser humano. Y tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? Versículo 8 y 9, ¿no? Donde menciona y dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando sabemos que hicimos algo mal? No lo queremos reconocer. Hasta que ya, ahora sí como hasta que tienen las evidencias de que sí nos equivocamos. Ah, no, sí, perdón. Sí. Pero no queremos reconocer a veces nuestra maldad. Y entonces es por eso como la parte en la que Dios nos sigue buscando, nos sigue amando a pesar de nuestra condición, pues es un reflejo claro en Adán y Eva, ¿no? Habían desobedecido, habían pecado y ahora se habían escondido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban mal, porque sabían que habían hecho algo malo, ¿no? Y la parte esta del final donde dice, el deseo de Dios de restaurar a la humanidad lo llevó nuevamente al Edén después de la caída de Adán y Eva. Dios vino a reconstruir su altar, la conexión con Él, un lugar para reencontrar su bondad, un lugar de sacrificio y de oración. Y es lo que quiere hacer con nosotros este trimestre. No sé cómo está tu altar, amigo, no sé cómo esté su altar, pero sí sé cómo está mi altar. Y tal vez esta lección va a darnos evidencias de que no es el mejor altar, de que nuestro altar personal puede ser mejor. Sí. Y el mayor beneficiado de reconstruir y de poner ese altar lo más bello va a ser para nuestro beneficio. Exactamente. Muy bien, pasamos entonces a la parte sin cambios en su estrategia, que fue de mis partes favoritas. No sé ustedes, pero a mí me encantó esta parte. Y estamos llegando al fin de la lección, ¿no? Donde viene la parte de la sentencia, ¿no? Sí, fue parte triste, fue parte bonita donde Dios viene, está con ellos nuevamente, pero tú y yo sabemos que la consecuencia del pecado, pues es muerte, ¿no? Y viene esta parte donde Dios, esas hojitas, esa vestimenta que ellos hicieron de higuera, no sirve, no funciona, no es, digamos, algo que va a durar. Entonces viene cuando Dios pone pieles, ¿no? Y para poner pieles tiene que haber, ¿qué? Un sacrificio. Un sacrificio. Y me encanta una frase que viene aquí en la parte de la lección donde dice, Dios fue el primero en crear, pero también fue el primero en matar a un ser indefenso para cubrir a Adán y Eva, ¿no? Esa parte a mí me gusta porque ya teológicamente, pastor, o sea, ya está tipificando el sacrificio que iba a hacer Jesús. O sea, tiene que morir alguien para que el pecado del ser humano sea cubierto, sea pagado. Alguien más va... Y más adelante, y creo que me gusta esa lección porque creo que va a ir por esa línea, en el santuario se tenía que hacer un sacrificio diario, parcial de los pecados. Y esta parte, pues como bien lo comenta, pastor, o sea, me encanta porque teológicamente el hecho de que Dios haya vestido al hombre por medio de un sacrificio ya está tipificando el sacrificio que iba a realizar Jesús, como bien lo dice Génesis 3:15. Sí, la promesa, ¿no? Si quieren leo el versículo ese para tenerlo en contexto, porque es el versículo clave, ¿no? Que debemos de tener siempre en nuestra mente. Dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Es el versículo de la promesa
como dices, del plan de salvación que tiene Dios para nosotros. Inmediato, después de la caída. Y aquí viene la parte donde mencionamos un poquito en un escrito de la hermana White, Patriarcas y Profetas, el capítulo 3, la página 33 y 34, donde dice: Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. El engaño. Y viene la pregunta, ¿no? ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de obedecer los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. Lamentablemente esto es un tema a debatir hoy en día. No pasa nada si lo haces una vez. Es más, no pasa nada si lo sigues haciendo. Y viene la parte en la que cómo se sintieron Adán y Eva después de pecar. Y viene la parte en cómo me siento yo cuando cometo un pecado. Cuando sé que lo que estoy haciendo está mal, ¿cómo te sientes, no? ¿Y qué pasa si ese pecado que estoy haciendo lo sigo haciendo? Lo sigo haciendo. Va a llegar un momento en el que lo malo va a ser ¿qué? Va a ser bueno. Y eso es lo que está hablando este tema. Y pasa ya en la actualidad. Hay cosas que son malas, pero pues es bueno, es normal, es común, no pasa nada. Y pues es de lo que debemos de reflexionar al hacer este estudio de escuela sabática de jóvenes de esta semana. Yo creo que es parte también de nuestra relación con Dios, de tener un entendimiento correcto de quién es Dios. Porque toda esa parte es querer quitarle lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, que dicen, no, es que tal vez para acá tienes más libertad. Dios nos dio toda la libertad que necesitábamos, ¿no? Para tomar nuestras decisiones, para ser creativos, para hacer cosas para bien para los demás. Tenían muchas maneras de cómo cuidar el Edén, o sea, pudieran imaginarse cosas nuevas, pero sí, o sea, eso es el carácter de Dios. Volver al altar es volver a reconocer quién es Dios para mí, yo pienso. Totalmente, totalmente. Y muchachos, estamos terminando, pero queremos dejar 3 preguntas. 3 preguntas para que ustedes también compartan alguna de sus respuestas, o si tienen alguna duda, igual también pueden compartir. La primera pregunta, muchachos: ¿cuál era la naturaleza de la relación de Adán y Eva con Dios? ¿De qué piensas que podían estar hablando, no? Ese momento del ser creados, del estar ante la presencia de Dios, ¿de qué hablaban? ¿Qué conversación tenían? ¿De qué estaban? A mí me llama mucho la atención cómo es que si estaban así cara a cara con Dios, platicando, hablando, ¿cómo es, como decía Jonah, no? ¿Cómo es que no lo consultaron? ¿Cómo es que no buscaron su opinión? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? Sí, yo que es algo de las que a veces te pones a pensar, porque al menos a mí me quedan muchas dudas, ¿no? De cómo se creó el mundo, cómo es que se hizo esto, cómo es que se hizo aquello. La creación para mí es algo a veces difícil de entender. Y ellos tenían ahí la opción de hablar con él. Oye, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es todas las curiosidades que pudieras tener en tu mente de los animales, de las montañas, los ríos, los mares? Todo, podías tener una relación en la que tenías las respuestas de todo, que es lo que tal vez a veces queremos nosotros, ¿no? Y ellos lo tenían. Sin embargo, esa pérdida de la relación ocurrió por no consultar a Dios, por tal vez ese egoísmo de pensar que yo puedo resolver este problema. Totalmente, totalmente. Joel, viene la otra pregunta, ¿no? Que dialogamos un poquito acerca de ello. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti, amigo, que nos ves? El hecho de que Adán y Eva culpaban a alguien más ante las decisiones que ellos mismos habían tomado. A mí me dice esa parte que eran conscientes de que se habían equivocado, de que había una repercusión de haber desobedecido. Y para no pues hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva desobedecer, pues ¿qué hago? Le echo la culpa a la otra persona. Tal vez ellos en ese momento pensaban que pues la repercusión caería nada más sobre la serpiente, pues. Sí. Pero realmente ahí fue para la serpiente y para ellos también hubo repercusiones. Sí, yo creo que tenemos secciones de nuestro cerebro, ¿no? De miedo, ¿no? Del correr, o sea, o luchar o correr, ¿no? A veces tenemos esas reacciones así y el miedo nos paraliza.
el miedo te arruina, te puede arruinar tus ganas de buscar ayuda, tus ganas de buscar a Dios. Y es algo natural que tenemos y tenemos que ir poco a poco entendiendo que aunque se cometan los errores, no debemos de paralizarnos por ese miedo, porque Dios tiene un plan para nosotros ya. El conocer a Dios nos va a ayudar a entender que Dios es amor. O sea, este problema Dios me tiene que ayudar a resolverlo, me va a poder encaminar. Sabemos que estamos en un mundo caído, Sí. pero tenemos que entender esa parte, no paralizarnos por el miedo. Y viene entonces la última pregunta, ¿no? Donde menciona, ¿qué puedes hacer a diario para resistir las tentaciones? Porque las tentaciones van a estar ahí siempre. No va a haber un día en el que diga, este día no tuve tentaciones, este día estuvo muy light. No, Satanás va a estar ahí siempre, en todo momento, tratando de invalidar a Dios, tratando de engañarnos, de distorsionar la verdad, de cambiarla, de te llego por aquí, no, te llego por acá. O sea, ¿cómo podemos vencerlas? ¿Qué métodos, qué cosas puedo hacer en mi diario vivir? ¿Qué cosas les podemos decir a los muchachos que nos ven para decir, este es un método que podemos hacer para vencer las tentaciones, resistir las tentaciones? Pues desde mi perspectiva lo que me ha funcionado es tener una rutina. Me levanto 5 de la mañana, para las 5:30, ahorita en este caso que estamos teniendo unos devocionales con usted, con los guías mayores, pero para las 6, ahorita porque hay una carrera próxima y salgo a correr, o sea, ya tengo una rutina y vengo a desayunar y mi día está ocupado, pero de cosas buenas, de tal a tal hora estudio, de tal a tal hora leer, de tal a tal hora ir a hacer deporte, jugar voleibol, fútbol, de tal a tal hora le dedico tiempo a mi tesis. Y eso te mantiene ocupado, pero en cosas que te edifican, que son para tu bien, alimentarte, estudiar, hacer deporte, ir bien académicamente. Y a mí, ya cuando te das cuenta, al final del día no tuviste tiempo para perder el tiempo, donde ya ahí donde puedes caer en voy a escuchar esta música, voy a ver esto, voy a... Eso, yo creo que ahí es cuando uno puede evitar las tentaciones. Yo pensaría que una palabra clave aquí es el autoconocimiento. O sea, como jóvenes tienen que ir poco a poco entendiendo, debo de conocerme. Y me llama mucha atención que a veces unos profesores en la carrera nos decían, ¿no? O sea si sientes que no sabes lo suficiente, si tenías que explicar de ingeniería, ¿no? O sea, algo de electrónica o algo. Si sientes que no sabes, significa que ya estás entendiendo, que sabes hasta dónde sabes. Okay. Sí, porque es peor pensar que ya te las sabes todas. Okay. Y entonces es peor decir, ya me las sé y no pasa nada. Pero el autoconocerte implica saber qué tan poquito sabes de la vida, qué tan poquito sabes del mundo. No ser muy altanero tú mismo, ¿no? De decir, no, yo ya tengo mi carrerita aquí, mi título, ya nada me va a detener de mi meta, ¿no? Entonces, ¿cómo resistir tentaciones? Autoconocerte. Saber que soy un ser humano débil, que mi mente me distraigo fácilmente, mis sentidos me guían más a veces, y saber que esas tentaciones ahí van a estar y que requiero estar en comunión con Dios. Requiero estar cerca de mi altar, estar cerca de Dios en comunión para poder superar esa tentación. Cuando olvidamos, no ocupo esto, esta relación, ahí es cuando Satanás dice, no, esto está fácil. Sí. Totalmente, ¿no? Y lo que mencionan, ¿no? Y yo lo junto, ¿no? Tiene que ver con ese grupo de amigos que puedo tener, ¿no? Porque tener un grupo de amigos que compartan mi misma fe, que saben de mis mismas luchas que ellos pueden tener también y que saben cómo poder afrontar estas tentaciones, pues eso me va a ayudar a mí a saber en quién puedo confiar. Y con lo que decía hace un momento Joel, ¿no? Me llama la atención el aspecto de cuando no tengo un plan, cuando mi mente está ociosa, ¿qué hago? Cometo los errores más infantiles y los errores más malos que pueden haber. Caigo, me tropiezo con lo mismo, vuelvo a lo mismo. Y es donde decimos, ¿por qué no me ocupé? ¿Por qué no estaba haciendo algo? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué otra vez caí en el mismo pecado? ¿O por qué otra vez estoy cediendo ante la tentación? Bueno, porque tu mente no está ocupada. Dependes de tu propia voluntad. Y creo que ahí es cuando Satanás ve, tiene un espacio libre de 5 a 6,
algo puede atravesar. Él puede ver nuestro diario vivir y él sabe cuando uno pasa por lugares no muy pues apropiados, y también es donde Satanás aprovecha, y por igual por medio de las amistades creo que pues ambos dimos diferentes perspectivas donde Satanás puede tomarnos, y ahí podemos caer en la Muy tentación. bien. Pues va a estar buenísimo el trimestre. Sí, totalmente. Amigos, Joel, Jonah, gracias, ya me estoy aquí enredando. Gracias por este tiempo, por estar con nosotros. Gracias a usted, pastor. Gracias por acompañarnos ustedes también, chicos. Esperamos de todo corazón sea de mucha bendición esta lección, estos podcasts que estaremos haciendo. Espero de todo corazón también que puedan compartir con sus amigos. Estaremos dejando aquí las redes sociales para que también puedan seguirnos y también puedan disfrutar, puedan encontrarse con Dios, y como dice la lección, podamos volver al altar, reconstruir nuestro altar para acercarnos más a Dios, para tener esa comunión con Dios estrecha, y que las tentaciones y que el enemigo no pueda hacernos daño. Podamos salir victoriosos. Que Dios los bendiga y nos esperamos en la siguiente lección. Nos vemos. Bravo.